Dicen que en los escenarios todo era armonía, pero detrás del telón se estaba librando una batalla silenciosa que casi nadie se atrevió a contar. Hoy, por primera vez, rompe el silencio y apunta directamente a Rafa Rosario como el verdadero responsable de su salida del grupo. Sí, así como lo oyes. No fue una decisión casual, no fue un simple desacuerdo artístico, fue algo mucho más profundo, más personal y más explosivo de lo que se imaginó el público. ¿Hubo traición? ¿Hubo celos? ¿Hubo intereses ocultos que cambiaron el rumbo de la agrupación para siempre? En este video vas a escuchar una confesión que sacude la historia del grupo y que podría cambiar la imagen que muchos tenían de Rafa Rosario. Quédate hasta el final, porque lo que se revela no solo es polémico, es una verdad que llevaba años esperando salir a la luz. Hubo decisiones que jamás compartí, no porque me faltara pasión por lo que hacía, sino porque el costo fue demasiado grande para mi vida personal. Mientras el público celebraba canciones y coreografías, yo estaba aprendiendo a vivir con la ausencia, con la culpa de perderme etapas irrepetibles al lado de mi hija. Ese es el lado que casi nadie vio durante mi tiempo en la agrupación, la mujer que sonreía bajo las luces, pero que por dentro cargaba renuncias que no eran parte del espectáculo. Y cuando se habla de cómo se manejaban las cosas, es imposible no mencionar a Rafa Rosario, porque muchas de esas decisiones pasaban por su liderazgo, y no siempre hubo espacio para que mi voz tuviera el mismo peso. Ser la primera mujer al frente de una orquesta tropical no fue un privilegio fácil, fue una batalla constante en un terreno donde la autoridad tenía nombre masculino. Yo no solo cantaba, yo dirigía, marcaba carácter, sostenía el escenario completo. Ese protagonismo, lejos de celebrarse internamente como un logro colectivo, comenzó a incomodar. Con el tiempo, las diferencias dejaron de ser simples debates artísticos y se convirtieron en silencios tensos. Rafa Rosario tenía una forma muy definida de conducir el grupo, y cuando mis ideas no coincidían con las suyas, el choque era inevitable. Con los años entendí que muchas decisiones administrativas y económicas se tomaron sin consultarme, a pesar de que mi imagen y mi trabajo también sostenían el proyecto. No era solo una voz más, era parte esencial del crecimiento de la orquesta. Sin embargo, en más de una ocasión me enteré de movimientos importantes cuando ya todo estaba hecho. Y claro, cuando finalmente decidí dar un paso al costado, la versión que circuló fue que yo había abandonado, que me había dejado llevar por caprichos personales. Pero la verdad es que fui quien más sacrificó estabilidad, tiempo y hasta relaciones familiares por mantener ese sueño vivo. Hoy, en 2026, puedo hablar sin temor. No se trata de atacar, se trata de aclarar. Rafa Rosario fue una figura determinante en la historia del grupo y también en mi salida. Hubo posturas firmes, decisiones unilaterales y diferencias que nunca se resolvieron del todo. Yo defendía mi espacio, mi dignidad y mi derecho a participar en igualdad de condiciones. Lo que para muchos fue simplemente una separación, para mí fue el resultado de años de tensiones acumuladas. Y aunque el escenario quedó atrás, mi historia no puede contarse a medias. Mucho antes de que mi nombre estuviera ligado a una orquesta famosa, ya había atravesado luchas personales que me obligaron a fortalecer el espíritu. Cuando la presión dentro del grupo comenzó a sentirse más pesada que los aplausos, fue mi fe la que me dio equilibrio para no derrumbarme. Porque no solo enfrentaba diferencias profesionales, también cargaba con comentarios malintencionados, versiones alteradas de conversaciones privadas y rumores que buscaban dividir. En medio de ese ambiente, la figura de Rafa Rosario volvía a aparecer como eje central de muchas decisiones y posturas que terminaron marcando una distancia difícil de ignorar. Yo no reaccioné desde la rabia, reaccioné desde la necesidad de proteger mi paz. Mi historia no se limita a los reflectores ni a los titulares. Es la trayectoria de una mujer que se atrevió a destacar en un entorno donde sobresalir podía convertirse en un problema interno. Durante años guardé silencio para no fracturar más la imagen del grupo, pero callar también tiene un precio. Me tocó escuchar interpretaciones que me pintaban como conflictiva, cuando en realidad defendía mi espacio con firmeza. Y mientras las diferencias crecían, especialmente con la dirección que imponía Rafa Rosario, entendí que había momentos en los que quedarse significaba traicionarme a mí misma. Sobre el escenario, sin embargo, todo era distinto. Yo creé una forma de moverme que no estaba escrita en ningún libreto, nació de sentir la música en la piel. Esa manera de bailar se fusionó con los arreglos de la orquesta y provocó una energía que transformaba cada presentación en un espectáculo eléctrico. El público comenzó a identificarme por ese estilo único que rompía esquemas, y cada vez que sonaban canciones emblemáticas, la atención se concentraba en mis pasos. No era algo ensayado para competir, era una expresión natural que terminó convirtiéndose en sello propio. Pero incluso ese brillo generó incomodidades internas, porque cuando una figura acapara miradas, inevitablemente se altera el equilibrio del grupo,
Y ahí volvemos al punto donde las decisiones, muchas veces lideradas por Rafa Rosario, empezaron a redefinir mi lugar dentro de la historia. Hubo un tiempo en que mi rostro en un cartel bastaba para garantizar que las entradas se agotaran en cuestión de horas. Mi presencia se convirtió en sinónimo del fenómeno musical que vivía la orquesta y el público asociaba mi energía directamente con cada presentación. Esa conexión masiva fortalecía la marca del grupo, pero también modificaba dinámicas internas, porque cuando una figura concentra tanta atención, inevitablemente se reconfiguran los equilibrios, y en ese escenario las decisiones estratégicas, muchas encabezadas por Rafa Rosario, comenzaron a tomar otro rumbo. Mientras afuera todo era euforia, puertas adentro yo también vivía otra realidad, una mucho más íntima y transformadora, la maternidad. Soy madre de Katy, Roberto y Obed, y la llegada de mi primera hija cambió mi mundo de una forma que ningún aplauso podría igualar. Aunque todo parecía avanzar con normalidad durante el embarazo, el día del parto tomó un giro inesperado y terminó en una cesárea que me sorprendió por completo. Recuerdo ese instante como una mezcla de nervios, asombro y una emoción imposible de describir. Cuando la vi por primera vez, el tiempo se detuvo. Fue un punto de quiebre en mi vida, una experiencia que redefinió prioridades y me hizo entender que existía algo más grande que cualquier escenario. Con el paso de los años, junto a mi esposo Roberto, asumimos la crianza como una misión consciente. Más allá de la estabilidad o el reconocimiento público, nos enfocamos en sembrar convicciones profundas, sensibilidad espiritual y carácter sólido en nuestros hijos. Siempre les enseñamos que el éxito puede ser efímero, pero la integridad y la fe son cimientos que sostienen en cualquier tormenta. Esa convicción fue la misma que me ayudó a mantenerme firme cuando las circunstancias profesionales se volvieron complejas. Con el paso de los años entendimos que la constancia trae equilibrio, que cuando uno se mantiene firme en sus convicciones, las piezas terminan encajando aunque al principio todo parezca desordenado. Nuestra mayor ancla ha sido la fe, no como discurso, sino como práctica diaria. Abrir la Biblia en casa se volvió un hábito que nos sostuvo en medio de una época donde muchas familias se fragmentan por prioridades superficiales y distracciones interminables. Mientras afuera todo era ruido, nosotros elegimos el recogimiento, el diálogo sincero y la guía espiritual como defensa. Esa decisión marcó una diferencia profunda en nuestra dinámica familiar y también en mi manera de enfrentar las tensiones públicas que surgían alrededor del grupo, especialmente cuando las posturas de liderazgo de Rafa Rosario generaban escenarios que exigían templanza y claridad interior. Pero había momentos difíciles de describir. Después del bullicio de cada presentación, al cerrar la puerta de casa, aparecía un silencio que me confrontaba conmigo misma. Era en esas horas tranquilas donde evaluaba mis decisiones y pensaba en el rumbo que estaba tomando mi vida. Si alguien me hubiera dicho, cuando tuve a mi primera hija, que terminaría enfocando gran parte de mi energía en edificar un hogar cimentado en principios espirituales, probablemente no lo habría creído. En aquel entonces mi mente estaba llena de proyectos musicales, incluso soñaba con crear una agrupación junto a familiares, una idea que rondaba bajo el nombre de los Rosaritos, imaginando una dinastía artística que continuara la tradición. Sin embargo, los planes cambiaron de manera inesperada. Lo que yo veía como un camino estrictamente artístico comenzó a transformarse en algo mucho más trascendental. Comprendí que no todo propósito está diseñado para brillar frente a miles de personas. Algunos están destinados a construirse en privado, con paciencia y convicción. Y aunque mi historia pública estuvo marcada por decisiones empresariales, diferencias internas y figuras clave como Rafa Rosario influyendo en el rumbo colectivo, mi historia personal tomó una dirección distinta: levantar una familia con bases sólidas. El destino a veces cambia el rumbo sin previo aviso, y uno de esos giros marcó profundamente los primeros años de mi matrimonio. En 1991, mientras cumplía compromisos en las Islas Canarias, recibí una noticia que nos quebró por dentro: perdimos un embarazo que anhelábamos con ilusión. Fue un dolor silencioso, vivido lejos de casa y bajo la presión de una agenda que no se detenía. Lo más difícil no fue solo la pérdida, sino escuchar juicios apresurados que señalaban mi desempeño en el escenario como causa, cuando médicamente todo había sido evaluado y no existía tal relación. En medio de la exposición pública, esa herida fue íntima, cruda y desgarradora. Roberto y yo hablábamos constantemente de agrandar la familia. Era un sueño compartido que nos ilusionaba más que cualquier éxito profesional. Aquella experiencia nos enfrentó a una fragilidad que no se ve desde afuera. Mientras el público seguía asociándome con fortaleza y energía inagotable, yo atravesaba un duelo que me obligó a replantear prioridades. Incluso en ese contexto, las dinámicas laborales continuaban su curso, con decisiones estratégicas dentro del grupo que no se detenían por situaciones personales, muchas bajo la conducción de Rafa Rosario, lo que hacía aún más complejo equilibrar lo emocional con lo profesional. Sin embargo, en medio del quebranto descubrí una resistencia interior que no sabía que tenía.
La fe dejó de ser solo una convicción y se convirtió en un sostén real, tangible. Aprendí que hay procesos que no se entienden en el momento, pero que moldean el carácter y fortalecen el espíritu. Siempre he sido una mujer de carácter firme, apasionada en cada proyecto que asumo, y aunque esa pérdida intentó paralizarme, no logró apagar mi determinación. El golpe fue tan inesperado como doloroso. Un día que parecía rutinario, un malestar repentino me llevó al hospital y allí enfrenté la pérdida de mi primer hijo. Lo que en un instante se había transformado en alegría y planes para el futuro, desapareció en un segundo, dejando un vacío que ningún aplauso ni reconocimiento podía llenar. Preparábamos la llegada del bebé con ilusión, imaginábamos cada detalle y soñábamos con la familia que formábamos. De pronto, todo eso se esfumó, y con ello llegó una sensación de desconcierto que nunca había sentido antes. Fue en medio de ese silencio y ese dolor que algo comenzó a moverse dentro de mí. Una inquietud espiritual empezó a tomar forma, una necesidad de respuestas que no encontraba en la música ni en el escenario. Le pedí a Roberto que me trajera un libro que había visto en la habitación de Freddy, mi cuñado, sin imaginar que esas páginas abrirían una puerta hacia un camino completamente distinto. Cada línea despertaba preguntas que jamás me había hecho, cuestionamientos sobre la vida, la fe y el propósito de lo que estaba viviendo. El cambio no fue inmediato, pero sí profundo. Aunque siempre había amado a los niños y soñado con ver a mi hija crecer en un ambiente lleno de música, esa experiencia me llevó a valorar otros aspectos de la vida, la paciencia, la introspección y la espiritualidad. Fue un despertar silencioso que transformó la forma en que veía mis decisiones, mis relaciones y, sobre todo, mi propia existencia. Un episodio en particular me sacudió profundamente. Mientras leía sobre el concepto del infierno, sentí un choque tan fuerte que me obligó a cuestionar todo lo que creía sobre la vida, la muerte y el propósito de nuestras acciones. Al regresar a República Dominicana, Freddy, que ya estaba involucrado con los Testigos de Jehová, percibió este cambio en mí y organizó una visita que se volvió decisiva en ese proceso de transformación. Con Roberto, comenzamos a explorar las Escrituras de manera constante, buscando respuestas que nos ayudaran a entender lo que el dolor y la pérdida nos estaban enseñando. Mientras antes los escenarios, los aplausos y la fama parecían ser la medida de la felicidad, cada concierto terminaba con un silencio pesado, con un vacío que ni el reconocimiento público podía llenar. Pero en esos encuentros espirituales, en esas reuniones de hermanos, todo era distinto. Experimentaba una calma profunda, una claridad y una sensación de paz que no había sentido en ninguna tarima. Incluso mis experiencias dentro de la orquesta, donde la música y la disciplina eran la prioridad, empezaron a verse bajo otra luz, y comencé a replantearme cómo manejábamos las relaciones internas. Rafa Rosario, con su carácter fuerte y su manera de dirigir las decisiones del grupo, era una presencia constante en ese equilibrio entre luces y tensiones. Sus posturas, aunque respetables desde lo profesional, muchas veces chocaban con mi visión personal y con el espacio que necesitaba para vivir y crecer fuera del escenario. Ese periodo me enseñó que el dolor más intenso puede abrir caminos inesperados. Cada desafío, cada diferencia y cada desencuentro, incluyendo los desencuentros con Rafa, fueron parte de un proceso que me llevó a valorar la vida desde otra perspectiva. Hubo un momento en que comprendí que el brillo de los escenarios y los aplausos no podían llenar el vacío que sentía por dentro. Mi sueño de formar una orquesta propia seguía ahí, pero algo dentro de mí pedía un cambio radical. La fama ya no era suficiente, necesitaba paz, coherencia y un propósito que trascendiera los reflectores. Fue en esa búsqueda que empecé a cuestionar cómo se manejaban las cosas dentro de la agrupación, y no puedo ocultarlo. Muchas decisiones tomadas por Rafa Rosario me hicieron sentir desplazada, como si mi opinión y mis ideas no tuvieran el mismo peso que las de los demás. No se trataba solo de diferencias creativas, era una cuestión de respeto y de lugar, y cuando descubrí que no podía influir en lo que se decidía, entendí que debía dar un paso al costado. Hablé con Roberto, compartí mi sentir, y para mi sorpresa él sentía algo muy parecido. Ambos comprendimos que continuar allí significaba perder más que ganar. Esa convicción nos llevó a tomar una decisión que cambió nuestra vida, alejarnos del grupo, y fui yo quien dio el primer paso, porque entendí que a veces, para proteger tu dignidad y tu espíritu, debes actuar primero. Crecí rodeada de música y baile, pero cuando los conciertos terminaban, el silencio me confrontaba. En cambio, después de cada reunión espiritual sentía una plenitud que me hizo reflexionar sobre lo que realmente valía. Y en medio de todo este proceso, la vida me sorprendió con un regalo inesperado, un nuevo embarazo, un recordatorio de que los caminos más difíciles a veces traen bendiciones que no imaginamos. En ese momento entendí que mi prioridad debía ser mi bebé y mi fe, por encima de cualquier aplauso o reconocimiento. Me involucré más profundamente en las reuniones cristianas, consciente de que estar al frente de los hermanos Rosario implicaba responsabilidad, pero también una coherencia que ya no encontraba en la dinámica del grupo. Fue un proceso que fortaleció mi vínculo con Roberto,
juntos empezamos a mirar la vida desde otra óptica, valorando lo esencial sobre lo superficial. No voy a negar que mi salida generó polémica. Yo era una figura visible, el público me asociaba con la energía del escenario, y de repente decidí apartarme de lo que antes me definía. Después de dar a luz, sentí un cambio interno profundo, me costaba seguir bailando como antes, incluso frente a la prensa tenía que explicar algo que ni yo misma comprendía del todo. Parte de esa incomodidad venía de la tensión interna dentro del grupo. Con Rafa Rosario, en particular, las decisiones y las posturas que él imponía a veces me hicieron sentir que no había espacio para crecer o ser escuchada plenamente. Esa presión sumada al deseo de vivir conforme mis convicciones espirituales me llevó a orar con intensidad, pidiendo la fuerza para dar un paso que sabía sería doloroso, dejarlo todo atrás. Dejar la orquesta no fue fácil, porque mis hermanos también estaban atravesando momentos difíciles, especialmente tras la partida de Toño. Pero entendí que mantenerme en un ambiente donde ya no me sentía plena ni conectada con mis valores habría sido traicionarme a mí misma. Y aunque esa decisión todavía genera comentarios y polémica, hoy puedo decir con claridad que fue necesaria para proteger mi paz, mi fe y mi familia. Todo cambió de manera abrupta cuando la estabilidad que creía tener se desmoronó. Muchos pensaban que la salida de algunos miembros del grupo había sido en el mejor momento, cuando todo parecía brillar, pero para mí fue un golpe que sacudió cada aspecto de mi vida, noches de incertidumbre, llegar a casa sin dinero y la sensación constante de que el suelo se movía bajo mis pies. Fue ahí cuando mi decisión de alejarme de la orquesta se consolidó. Aunque llevaba tiempo sin participar activamente en las presentaciones, sentí que Dios me estaba dando una última señal para cerrar ese ciclo con paz, y en 1993 tomé la determinación definitiva de seguir mi propio camino. Y cuando pensaba que lo más difícil había quedado atrás, la vida me lanzó otro desafío. Katy, mi bebé, apenas comenzaba a descubrir el mundo, y de repente nos enfrentamos a una emergencia médica que me dejó paralizada. Durante controles rutinarios, los especialistas detectaron que uno de mis riñones estaba deteriorándose rápidamente. La causa era clara: deshidratación prolongada y hábitos alimenticios que, sumados al ritmo intenso de trabajo y estrés, habían comenzado a pasar factura a mi cuerpo. Ingresé de urgencia al hospital y, mientras los médicos luchaban por estabilizarme, no podía dejar de preguntarme cómo había llegado hasta ese punto. Todo esto ocurrió en medio de tensiones internas con Rafa Rosario, cuya manera de dirigir la orquesta muchas veces generaba que yo sacrificara mi salud y bienestar por mantener las apariencias y cumplir con las expectativas del grupo. Su enfoque, aunque profesionalmente respetable, dejó poco espacio para cuidar mi vida personal y familiar. Separarme de mi hija en ese momento fue una de las experiencias más desgarradoras de mi vida. Dejar a un hijo siempre duele, pero hacerlo mientras luchaba por mi propia salud fue un golpe que nadie debería enfrentar. Permanecí hospitalizada varios días, y aunque ya venía alejándome de los escenarios, ese episodio confirmó que mi prioridad absoluta debía ser estar cerca de Katy, protegerla y acompañarla en sus primeros años. Mientras tanto, dentro del grupo comenzaron a circular comentarios que intentaban minimizar mi importancia. Algunos decían que mi ausencia no cambiaría nada, que la orquesta seguiría igual. Pero nadie veía lo que realmente estaba pasando detrás de las cámaras. Yo luchaba por mi vida, por recuperarme, mientras los rumores crecían sin control y añadían presión innecesaria. El desafío no terminó con el primer tratamiento. Al regresar al médico, el diagnóstico fue aún más duro: deficiencia severa de calcio y un desequilibrio total en mi organismo, consecuencia directa del riñón dañado que impedía la absorción correcta de vitaminas y minerales. El cuerpo y la mente se deterioraron rápidamente. Cada día era un esfuerzo titánico para mantenerme en pie, cuidar a mi hija y enfrentar la exposición mediática. Y como si todo esto no fuera suficiente, dentro del grupo las tensiones con Rafa Rosario se intensificaron. Decisiones unilaterales y presión constante sobre la organización de presentaciones hicieron que mi recuperación física y emocional fuera aún más complicada, porque él rara vez consideraba los límites que mi cuerpo exigía. Fue un momento donde entendí que cuidar mi vida y mi familia debía estar por encima de cualquier escenario, por más brillante que pareciera, y que algunas batallas, aunque dolorosas, son las que finalmente definen quiénes somos. Miren, quiero que se entienda algo con toda claridad. Nunca estuve de acuerdo con muchas decisiones dentro de la orquesta, y mucho menos con la manera en que Rafa Rosario manejaba ciertas cosas. No se trata de enemistad, se trata de justicia y de reconocer mi aporte, que muchas veces fue minimizado frente al público y hasta detrás de cámaras. Rafa tiene un carácter fuerte, eso nadie lo niega, pero lo que no puede es decidir unilateralmente sobre todo, excluir ideas o hacer que parezca que yo abandoné cuando en realidad fui quien más sacrificó por el grupo. Yo pagué un precio altísimo por estar ahí, y sí, hubo conflictos que él impulsó con su forma de liderar, decisiones que marcaron mi camino y terminaron alejándome. No voy a quedarme callada mientras se tergiversa la historia. Es hora de que la gente sepa lo que realmente pasó, sin filtros ni versiones acomodadas.
Y si quieren escuchar todo, absolutamente todo lo que viví y cómo estas tensiones con Rafa Rosario marcaron mi vida y mi carrera, quédense hasta el final del video, denle like, suscríbanse y activen la campanita, porque lo que voy a contar no lo han escuchado en ningún otro lado.